Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vigo. Para Astori, Uruguay no debería romper con el Mercosur para firmar un TLC con China. El ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, dialogó con La Diaria acerca de la negociación que mantiene el gobierno con China para un eventual tratado de libre comercio. Para Astori, la conveniencia de un TLC implica ver qué mercados se ganan y cuáles se pierden, y a su entender es evidente que la elección de Uruguay está entre priorizar el Mercosur o el tratado. Uruguay no podría hacer un acuerdo de libre comercio con China sin romper con el Mercosur. Las normas del Mercosur no habilitan a Uruguay a hacer un tratado de libre comercio ni con China ni con nadie separado del Mercosur. Yo veo al presidente que en una actitud muy voluntarista, no nos vamos a quedar quietos. Bueno, pero no quedarse quietos quiere decir, llevado a sus últimas consecuencias, a romper con el Mercosur. Y yo creo sinceramente que la ruptura con el Mercosur es lo peor que puede hacer Uruguay en materia de inserción comercial. El exministro Frente Amplista subrayó que no coincide con el presidente Luis Lacalle Pou cuando dice que las normas del Mercosur amparan a Uruguay, ya que es exactamente al revés. Pero más allá de las intenciones del presidente, Astori puso en duda la propia intención del país asiático de negociar bilateralmente con Uruguay y recordó la experiencia que tuvo el gobierno pasado cuando intentó llevar adelante el mismo trámite. La propia China no le dio ninguna importancia. Nos decía que le daba importancia, pero no le dio ninguna importancia a cuando con Tabaré Vázquez presidente visitamos China y propusimos el tema del Tratado de Libre Comercio. Y los chinos públicamente decían que sí, y en los hechos no hicieron absolutamente nada para que esto progresara, y esto se murió. Porque esto del estudio de prefactibilidad no es de este gobierno, ya lo habíamos hecho con el gobierno de Tabaré Vázquez y fracasó, lo dejaron caer sin hacer absolutamente nada. Para Astori es claro que la postura de China ante Uruguay no ha cambiado y esto se debe a que no quiere dañar su vínculo con las dos grandes potencias que integran el Mercosur. Mi tesis es que China nunca lo va a aceptar de esa manera. ¿Por qué no salió ninguna autoridad china a hablar de este tema públicamente? Es absolutamente claro que China sigue en la misma posición. Astori recalcó que las relaciones comerciales tienen detrás lo geopolítico y consideró que especialmente luego de la guerra entre Rusia y Ucrania, China va a reiterar sus intereses de liderazgo mundial, para lo cual tiene que tener una buena posición en América Latina. Gustavo Olmos sostuvo que jerarcas son responsables de lo ocurrido en la Agencia Nacional de Vivienda. Días atrás el Parlamento debió votar de urgencia un proyecto de ley que modifica ciertos artículos de la LUC debido a que sus contenidos en materia de hipotecas pusieron en riesgo millones de dólares del Estado. Luego se supo que la Agencia Nacional de Vivienda archivó un expediente en el que se advertía sobre estos riesgos, lo cual provocó que legisladores del oficialismo y la oposición le pidieran la renuncia al presidente del ente, Klaus Mill, y al vicepresidente Gustavo Borsari. Sin embargo, para el presidente Luis Lacalle Pou, el episodio no amerita una tarjeta roja, sino tan solo un tirón de orejas. Ante esta respuesta, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos recalcó que tanto Mill como Borsari tienen responsabilidad, especialmente porque no informaron sobre la existencia del informe. Lo que pasó en la Agencia Nacional de Vivienda es una muestra de ineptitud e incompetencia del presidente y del vicepresidente de la institución. No puede ser que un riesgo de 400 millones de dólares, de que el Estado perdiera 400 millones de dólares, como fue el que pusieron estos jerarcas al país, lo que merezca sea un tirón de oreja. Y además no es cierto lo que dice el presidente, es que si no hubieran avisado, habría que haberlos sacado, pero avisaron. No avisaron. Además, aseguró que hay varias constancias de reclamos de la directora del Frente Amplio, Verónica Dodera, advirtiendo que los plazos avanzaban y que no se tomaban medidas, y cuestionó que el presidente le reste importancia a la situación. No sucedió porque el Parlamento y porque el Poder Ejecutivo mandó un proyecto en el último minuto, y no sucedió porque el Frente Amplio dio los votos para que no sucediera, porque ni siquiera la coalición tenía los votos para tratar el tema como grave y urgente, que era lo que necesitaban, y tampoco tenían los votos para aprobarlo, porque los legisladores de la coalición no vinieron. O sea,
No sucedió, es cierto, pero que hay responsabilidad evidente de los jerarcas, la hay. Los artículos de la LUC comprometidos eran el 463 y el 467, que fueron modificados con la nueva ley urgente. En ellos se establecía una reducción del plazo de prescripción de las deudas hipotecarias de 20 a 10 años y establecían un periodo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley para comenzar con las prescripciones. Esto abarcaba a 5.000 hipotecas que estaban a punto de caducar, lo que hubiera implicado pérdidas millonarias para el Estado uruguayo. Candidato a la Institución de Derechos Humanos, dijo que comunistas y tupamaros tienen grupos armados. Diego Burgueño es secretario general de Toda la Verdad, una asociación autodefinida como de víctimas y familiares de víctimas del terrorismo sedicioso que actuó en Uruguay, y es además uno de los nombres propuestos por el oficialismo para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al igual que los demás candidatos, Burgueño está siendo evaluado por la Comisión Especial Bicameral en un proceso que culminará el 1 de agosto, cuando la Asamblea General designe a los 5 directores. Durante su participación en el programa Polémica en el Bar de Canal 10 este domingo, Burgueño habló sobre el pasado reciente y aseguró que tanto el Partido Comunista como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros tienen grupos armados hoy en día, y aseguró que se trata de un dato objetivo que obtuvo luego de reunirse con el ex tupamaro Jorge Zabalza en 2019. Burgueño también fue consultado sobre la reunión que Toda la Verdad mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En esa ocasión, la asociación presentó varias propuestas al mandatario, como por ejemplo que se hagan cambios en los programas educativos, con el argumento de que las clases que se dan actualmente en escuelas y liceos tienen una narrativa más que ideológica. Burgueño aseguró que la asociación ha intentado reunirse con otros actores del sistema político como el Frente Amplio, el PIT-CNT y madres y familiares de detenidos desaparecidos, pero no han podido concretarlo. No hubo acuerdo en el oficialismo para reasignar fondos en la rendición de cuentas. El lunes a la tarde, los diputados de la coalición que integran la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda, se reunieron para empezar a ultimar los detalles del proyecto de rendición de cuentas. Uno de los planteos más fuertes de la reunión fue el que llevó el diputado cabildante Álvaro Perrone, quien propuso incluir la derogación total de la Ley de Regulación del Cannabis. Aunque la idea de Perrone tiene algunos apoyos dentro del nacionalismo, el presidente Luis Lacalle Pou se manifestó en contra. Es mejorable y perfectible, lo dije en una entrevista internacional, ustedes lo reprodujeron. Ahora, proponer cambios en lo personal, ahora no, sé que hay algunos legisladores que están en eso. Insisto, está en la pelota del poder legislativo, se podrán imaginar de que no me voy a meter ahí. Pero para el Ejecutivo tiene que continuar entonces el control bajo el Ejecutivo no lo mandó en la rendición de cuentas, por algo es. Otro de los temas discutidos fue el resonado presupuesto cero de la Universidad de la República, y más específicamente de dónde se sacarán los recursos para sustituir la quita del adicional del Fondo de Solidaridad, que iba para la Casa de Estudios. También se analizó cómo financiar el aumento adicional de 2,5% otorgado recientemente a la policía, que implica cerca de 500 millones de pesos, de los cuales 30% saldrán de los recursos del Ministerio del Interior, según adelantaron diputados de la coalición. Los legisladores oficialistas tendrán otro encuentro para poder avanzar, ya que no hubo resoluciones concretas en esta ocasión. Operadores turísticos evaluaron que vacaciones de julio dejaron sabor a poco. Las de 2022 fueron las vacaciones de julio particulares, porque la educación pública solo tuvo una semana de receso, al igual que algunas instituciones privadas. A esto se le suma lo que desde el sector turístico entienden como el problema mayor, que es la diferencia cambiaria con Argentina, la cual hizo que muchos uruguayos optaran por cruzar el río. La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, dijo a Del Sol FM que la primera semana de vacaciones fue la más floja, mientras que la segunda no tuvo suerte con el clima. Además, se refirió a la situación con el país vecino. Estamos ante un momento que es complejo por la situación argentina, digamos, y eso hace que muchos uruguayos hayan decidido salir. Ante también la situación que, como ustedes saben, vacaciones de julio en general son 2 semanas, mucha gente sale al exterior del país. Naturalmente, normalmente, digamos, años pre-pandemia, pero en general a otros destinos como puede ser Brasil, el Caribe u otros destinos de Europa. Este año particularmente, por la poca oferta que tenían las agencias de viajes, todo lo que había se vendió, pero la oferta está disminuida por la situación post-pandemia. De todas formas, mencionó que destinos como Las Termas, Colonia o Punta del Este y ciertas festividades como la Fiesta del Chocolate en La Paloma le vinieron en una buena ocupación, especialmente durante el segundo fin de semana.
Aún así, a nivel general, la ocupación fue muy por debajo de lo que se esperaba, lo que dejó sabor a poco en el sector, evaluó. Consultada por el ingreso de argentinos al país, advirtió que el tipo de cambio no ayudó a atraer a estos turistas. Creo que no debemos de descuidar una situación tan particular como la que tenemos este año, con un tipo de cambio que realmente es muy, muy desfavorable, con la posibilidad también de que nuestros conciudadanos viajen al exterior, ya sea a Argentina o a otros destinos. El verano creo que va a ser un verano que nos vamos, o por lo menos lo que estamos pensando en la Cámara de Turismo, realmente va a necesitar de la cabeza de todos y del pienso y de las posibilidades que tengamos todos para presentar mejores propuestas, digamos, para el verano. La presidenta de la Cámara de Turismo habló sobre las perspectivas a futuro en el sector. El sector viene de una crisis de la cual todavía no salió. Esa es como la primera lectura que habría que hacer. Hay un sector que está sumamente golpeado, viene no de 2 temporadas malas, de 2 temporadas inexistentes, o sea, por lo menos de una temporada prácticamente inexistente. A veces da la impresión de que como vemos más gente moviéndose, viajando, pensamos que el sector está recuperado y eso está muy lejos de ser así. Por esto, consideró que es momento de que el gobierno empiece a pensar qué medidas tomará para impulsar el consumo en el sector turístico, como pueden ser los descuentos del IVA para nacionales o extranjeros. Y hasta acá llegó la Diaria Vigo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.